Buenas noches, bienvenidos una vez más a un Traguito con Fede. Hoy tenemos un programa diferente. Vamos a analizar con un experto, ex viceministro de Seguridad, director de la Fuerza Pública, ex rellenito, ahora es más delgadito. Vamos a analizar la otra pandemia que tenemos en el país en este momento y ciertas dimensiones y problemas que hay alrededor de la administración actual en cuanto a temas de seguridad. Y por supuesto, con nosotros siempre se encuentra nuestro queridísimo, bien amigo, nunca mal acostumbrado, ojos de mapache, Mauricio Batalla. Bienvenido, Mau, bienvenido, don Juan José Andrade, un placer que nos acompañe hoy en un Traguito con Fede. Lo primero, antes de empezar, ¿por qué Mauricio está tomando Coca-Cola? No sabemos. Me gusta que don J esté tomando vino. Eso es como tiene que ser. Mau, ¿dónde está el whisky? No, hoy tranquilo, hay mucho trabajo y muchas cosas que hacer todavía toda esta semana que viene, así que coquita. Qué cáscara. Don Juan José Andrade, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Federico y a Mauricio. Yo sinceramente hace rato los veo. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron y por supuesto yo reconozco hoy en día estos mecanismos de comunicación, ¿verdad? O sea, los chiquillos, ya uno no que está tan viejo, ¿verdad? Pero los chiquillos, es un mensaje le está llegando a una población que de repente es a la que nos interesa que le lleguen estos mensajes, ¿verdad? Y quizás esas cosas ya la gente de la edad mía, ya arriba de los 50, de repente no está tan familiarizado con este tipo de programas y a través de esas herramientas tecnológicas, pero hay mucha gente que observa, que acompaña, así que pues cada vez que uno pueda colocar un mensaje que permita construir, mejorar y crecer, yo estoy a la orden y yo les agradezco de verdad la participación. Me sumo a la cantidad de estrellas que han pasado por el equipo. No, pero empieza el mae diciendo uno de 50 años porque el mae sabe que no parece de Media Teja. Es que digamos, el mae me entró por ahí diciendo, me voy a tirar un poquito de flor para que vean que no parezco de Media Teja. No, voy a empezar primero con la primera pregunta personal que yo tengo. Por allá del 2011 me encontré una fotografía donde sí estábamos un poquito pasaditos de peso, por no decir mucho, digamos, entre eso y el miocardíaco eran, pero una empanada. Y ahora uno lo ve y uno dice, mae, ¿qué fue ese cambio? Y yo creo que mucha gente quiere saber, mae, ¿qué carajo fue lo que hizo para hacerlo yo? Vieras que, primero que me pegó un susto un doctor, ¿verdad? O sea, cuando hice los exámenes, yo que siempre había sido un estudiante de buenas notas, los perdí todos, o sea, triglicéridos, el ácido úrico, o sea, todo, no hubo uno solo que fuera bien, ¿verdad? El doctor le dijo, ma, usted no debería estar vivo según esto. Imagínate vos que la edad metabólica me andaba como por 75 años, más o menos. O sea, es que yo pesaba 102 kilos y yo creo que fue un tema de amor propio, ¿verdad? Y un poco de susto también. Yo fumé mucho tiempo. Cigarro, porque sí, claro. Y vieras que al final yo tuve que jalarme las orejas, que ponerme las pilas y entrar en un proceso de alimentación sana. Entré en un plan que no voy a dar el nombre porque no está pagando publicidad, pero no paga Mauricio, no paga nadie. En un buen plan y bueno, y en 4 meses me volé 30 kilos. 30 kilos. En 4 meses le gané al plan, de verdad al Chile le gané al plan. Es más, yo tengo fotos que por ahí se las voy a pasar, en donde parezco un legítimo piedrero. O sea, de verdad, incluso hicimos un evento, yo me acuerdo, una convivencia con los policías allá en un colegio católico y con los capellanes de la Fuerza Pública, y llegó la gente de percance a hacer el cierre, ¿verdad? Nos regalaron el toque, y estaba Esteban y todo el rollo de percance, y habíamos como 500 policías, ¿verdad? Y en una foto yo salgo y de verdad parezco el carajillo del colegio, ¿va? O sea, los pantalones me quedan grandes, las camisas me quedan grandes, los ojos se me saltaban y los dientes, no sabía nada más. Era el 15.
pero viera que cambió, pero sí cambió mi vida, en términos de salud cambió muchísimo mi vida. Yo aproveché ese momento, empecé a practicar ejercicio, empecé a ser más disciplinado, entré en un cambio diferente, en un estilo de vida diferente. Era necesario, con el nivel de estrés que yo llegué a manejar en la policía, porque les cuento, hubo un momento en donde yo era director de la fuerza pública, el general del ejército, porque estábamos invadidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Carajo, yo era el director de la policía y de repente me convertí en el general del ejército casi. Era, asumí la dirección de fronteras porque doña Laura, después de que se da la invasión, ordena, ¿verdad?, que lo que estaba en la ley, que en la ley estaba la Policía de Fronteras, pero no se había activado. Todo el mundo dice, la habíamos activado, ahí la teníamos, ¿verdad? Se escucha ministros decir que todo lo activaron, pero en realidad eso surge en el gobierno de doña Laura. Y el primer, digamos, encargado, ¿verdad? Yo fui el primer director de esa nueva etapa, y el primer encargado fue el coronel Gary Evans, ¿verdad?, conocido por varios. Y ahí arrancamos. Entonces prácticamente tenía como 4 o 5 sombreros encima y el estrés en aquellos tiempos era muy complejo, ¿verdad? Entonces yo creo que si no hubiera hecho ese cambio de vida, quién sabe si yo estuviera, digamos, aquí contándoles el cuento. Entonces, de Palma. Fue una buena decisión. Y después de eso fue hace ya 10 años, y ya me quedó el hábito. Entonces ahora no le queda más o menos que salir a entrenar, que cuidarse y recomendarle a la gente que se ponga las pilas, porque el COVID al final es, ¿verdad?, encuentra en... O sea, yo hubiera sido, a mí me da COVID y me muero en 3 días. Y listo, se montan la tira. No, definitivamente. Ahí Mau está haciendo una tal disque keto, una que te importa lo que está haciendo. Mau, ¿vos qué? ¿Todo bien, man? ¿Todo cansado, man? Bien, sí, mucho trabajo, pero bien. Un placer saludarlo, coronel. Una pregunta igual, como para empezar con preguntas light y una cuestión más personal. ¿Cómo afecta todo este estrés y todo digamos que no hay un horario establecido muchas veces para ustedes, funcionarios de la fuerza pública, en su vida personal? Pensando, no sé si usted es casado, si tiene su pareja o sus hijos, pero, y si no es así, en sus compañeros, ¿cómo ve usted que esto les afecta? Porque el Vox Populi, tal vez ahora lo podemos hablar, es que son funcionarios muy mal pagados, que son funcionarios lógicamente un gran estrés, y al mismo tiempo, después de que pasa todo eso, hay una afectación en la vida personal. Entonces quisiera tal vez que nos contara un poquito sobre eso. Verás que hay varias encuestas y hay varias estadísticas que se han hecho al interno de la fuerza pública, y aquí yo agradezco y reconozco el esfuerzo que hizo la capellanía de la policía en algún momento, ¿verdad? Recursos humanos, el departamento de psicología también. Por ejemplo, el tema de las estadísticas en suicidios, ¿verdad? Por temas de estrés, porque van desde los problemas económicos, Mau, ¿verdad? El policía está altamente endeudado, ¿verdad? Ese es uno de los temas que se estudiaron en aquellos tiempos, desde el tema, por ejemplo, de la desintegración familiar. La última encuesta que yo conocí de la capellanía de la fuerza pública hablaba de que la desintegración familiar andaba arriba de un 60%. O sea, de cada 10 matrimonios, 6 se divorciaban, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con muchas cosas. Una, por supuesto, porque al final los horarios en la policía son terriblemente agotadores, ¿verdad? Vos no tenés un solo horario, por ejemplo, el ciclo circadiano, ¿verdad?, con el tema de las horas de dormir y de estar despierto, estás alterando permanentemente, ¿verdad? Entonces, no de día, 2 de noche, 2 libres, ¿verdad? Así era lo más común antes, ¿verdad? Nosotros hacemos un estudio cuando yo era director, 2016-2017, y cambiamos a una guardia total de noche, descansás, una guardia total de día, porque el impacto a la hora en que vos, ¿verdad?, las tocas, horas de sueño, te permite por lo menos reposar y descansar. Pero el turno de prima, segunda, tercia, ¿verdad?, que se manejaba hace mucho tiempo, o el turno de 2x2x2, vos nunca descansabas. 2 días salías, entrabas en la noche y tenías días libres. Entonces, esto te altera desde todo el tema alimenticio. No tienes horas para nada. O sea, no hay una hora fija para desayunar, no hay una hora fija para dormir. Si trabajaste en la madrugada, te levantás a desayunar a las 12 del día, ¿verdad? Si trabajas en horario mixto, cenás a las 5 de la mañana, ¿verdad? O sea,
Entonces, digamos, ahí tenés un problema con el desorden alimenticio por los horarios. El otro tema es el tema de la atención, ¿verdad? El niveles de estrés. Se hizo un esfuerzo importante y se justificó, pero al final hubo todo un debate en donde la autoridad presupuestaria, Hacienda y otra gente nos echaron abajo el estudio y era de traer psicólogos uniformados para que le den contención a los policías, ¿verdad? Porque eso es otro tema, niveles de estrés. Y claro, vos estás mal alimentado, tenés un montón de problemas, es diario, ¿verdad? O sea, uno pensaría, digamos, que el policía se acostumbra, y es cierto, vos empiezas a tolerar muchas cosas, pero el impacto siempre te lo llevas. O sea, después de 20 años de ser policía, igual llegas a una casa en donde ves, por ejemplo, claro, una niña fallecida o maltratada, en mi caso, que tengo hijas, ¿verdad? Eso te impacta a vos en lo personal, y a veces uno no llora porque, digamos, es medio valiente, ¿verdad? Pero yo me tocó ver a compañeros y compañeras llorando en escenas, ¿verdad? Dantescas, horribles. Imagínate el impacto que se llevaron los maes que entraron allá en Guanacaste, a la masacre aquella, mae, ¿se imaginan los policías que entraron atacados en llanto, obviamente, y con toda la razón, güey? Yo entré con el coronel Torres al Banco Nacional, yo estoy a cargo de la masacre. Sí. Monteverde, yo era el director de Marinas y Monteverde es parte de mi región. Y cuando ya logramos que el Hurtado se rinda, ¿verdad? Y lo metimos en el carro de la IJ, yo voy con el coronel Torres. El perrito. ¿Vos sos el del perrito, Mau? Sí, no, soy yo. Yo tengo 3 perritos, hay más, ahorita los enseño. Oiga, y cuando yo entro y veo los muertos, ¿verdad? Que habían ahí tirados por todo el banco, el olor a sangre, ¿verdad? Es como es un olor como a hierro muy fuerte, ¿verdad? Hierro. Esa escena, Mau, a mí no se me quitaba la cabeza. Por eso te digo que hay que darle contención, ¿verdad? Porque de repente vos todos los santos días te estás tratando con lo peor de la sociedad, con lo peor. Duele decirlo, pero lo peor de la sociedad, ¿verdad? Vos al final terminás hablando como ellos, ¿cierto, Fede? Terminás hablando como el compita, es que estoy evolucionando y ya vos, papito, evolucione, pasen 23 caminos, y al final, ¿verdad? Terminás hablando como los delincuentes, ¿verdad? Porque ese lenguaje él te entiende. Y el lenguaje donde vos le decís a él que yo no soy más que vos, yo te entiendo, ¿verdad? Pero ayudando. Entonces, es la mejor forma, digamos, de llevar a cabo el trabajo. Entonces, todas estas cosas vos las sumás, digamos, en un servicio que se vuelve muy complejo, que definitivamente importa muchísimo en todo este tema alimentario y en todo el desorden que genera. Te jode, te jode esta vara. Entrando en más materia, hablemos un poquito de nuestra pandemia actual. La pandemia actual, no estoy hablando del COVID, estoy hablando de la inseguridad que están viviendo en Costa Rica. He visto noticias en qué momento se descalabró esta vara tanto. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Mau, ¿vos has sido víctima en algún momento en estos años de Lampa? Creo que en algún momento quebraron algún vidrio para robarme alguna computadora en los últimos años. Por dicha, nada serio, digamos, solo cuestiones materiales y nada mi familia. Al final creo que concuerdan conmigo de que siempre y cuando la familia de uno esté bien, que le roben a uno una computadora o que le roben a uno la billetera, o mientras que no haya ningún problema más allá de eso, por dicha y gracias a Dios, aunque lógicamente no debería suceder. Yo he visto que la cosa viene como una escalada y yo veo como que cuesta que la paren. No sé, puedo estar hablando paja, yo no soy experto, aquí el experto Juan José, pero yo he visto como que la vara viene en una escalada muy grande. Y yo que he estado en Colombia, en Panamá, en otros países, que uno dice, pero ¿en qué momento salen los manes en moto? Y ya uno ve los manes en moto en Costa Rica. Y uno dice, ¿pero qué pasó, ¿En qué momento se nos empezó a salir de las manos esta vara? Yo pienso, yo tengo una tesis, ¿verdad? Vamos a ver, yo particularmente tuve en 8 años, digamos, 2 etapas. ¿De qué fecha? Como para ubicarnos bien. Yo te estoy hablando de que la primera etapa es 2010, yo asumo en octubre del 2010,
al 2000, Oscar Arias. Al 2014, no, Laura Chinchilla. Laura. 2010, 2014. 2010, 2014 de doña Laura, sí es cierto. Eso fue un proyecto muy interesante porque el gobierno, ¿verdad? Porque para de una vez aquellos malpensados que dicen, pues que Andrade no era lo mismo, no era lo mismo. El gobierno empezó a construir una política clara, ¿verdad? En donde el tema de seguridad era un eje transversal de la política pública. Incluso en el 2012, no sé si ustedes se acuerdan, fue criticado, pero hasta hoy es lo último que se ha escuchado en el país. Se creó el famoso Polsepaz, ¿verdad? Las famosas políticas de seguridad y paz, que le daban por lo menos una ruta, no solamente a las agencias policiales, ¿verdad? Sino que además, digamos, a toda la estructura política, ¿verdad? Le daba... José María Rico estuvo el esposo de la expresidenta Laura Chinchilla, que en paz descanse, estuvo muy metido, ¿verdad? En formar ese tipo de políticas, me parece. Sí, vieras que don José María fue mi consejero personal. A mí me dolió mucho la muerte de don José María. Don José María llegaba a mi oficina, lo llevaba a mi oficina 2 veces a la semana. Él bajaba, yo aprendí muchísimo. Era un hombre con un gran conocimiento en materia de prevención, ¿verdad? En prevención, que es lo que tiene que hacer la policía. Y lo subrayo, y ahorita hablamos de prevención y ministros con carrera judicial, ¿verdad? Que también es otra historia. Entonces, vieras que en el 2010-2014 se apostó mucho a la prevención, ¿verdad? Hubo un gran esfuerzo para generar acompañamiento en aquellas zonas que eran las zonas más calientes del país, ¿verdad? Que tampoco han cambiado mucho, no han dejado de ser las mismas. En Heredia está Guararí, está la calle La Puñalada, igual está en Alajuela, Infiernillo, está La Gradas, está el Erizo. Las tablas, las gradas, mae, tienen nombres que uno dice, mae, viéralo, entrar a las gradas allá en la León, mae. Las tenis en la León, ¿verdad? La zona no cambiaron, pero hubo una interesante apuesta, digamos, a que el Estado acompañara a las zonas más vulnerables, ¿verdad? Y esto es una teoría que ya ha sido puesta en práctica en otros lugares, en Filadelfia, en los Estados Unidos, allá por los años 90, cuando Filadelfia se estaba desangrando, empezaron a detectar las zonas calientes y entonces el gobernador, el alcalde, generó con el gobierno federal una serie de políticas y acompañaron y empezaron a acompañar a los chicos, a las mujeres y demás. Entonces nosotros empezamos a hacer algo muy positivo, llegamos a las comunidades, la policía lideraba, digamos, ese acercamiento, pero también estaban los ETAPs, por ejemplo, ¿verdad? La gente de la caja que llegaba y tocaba la puerta y la información, le preguntaba a la señora, ¿usted tiene trabajo? No, entonces esa información se la pasaban al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo empezaba a generar acciones para generar mano de obra, ¿verdad? Y contratar a gente para hacer actividades como limpiemos el río, les vamos a pagar. Acabas de decir algo esencial, ¿verdad? O sea, hay una sincronización interministerial, por decirlo así, impresionante. Claro. Tenemos un pequeño problema. Y lo que yo evalúo de él también es que hay una proporcionalidad entre la delincuencia y el no tener trabajo y el desempleo. Total, y yo escuché por ahí a alguien decir que el COVID no iba a afectar la seguridad. Bueno, eso lo dijo el ministro de Seguridad, yo no voy a andar aquí, digamos las cosas como son, ¿verdad? Y efectivamente, por supuesto que impacta el COVID, por supuesto que impacta que cerraran el país, y por supuesto que impacta la pérdida de trabajos, y por supuesto que el desempleo y la crisis, el estado de ánimo se afecta. Esto es una etapa en ebullición, Mau, y vos has hablado muchísimo de eso en redes, ¿verdad? Que a mí no me extraña, por ejemplo, el baile que hubo un día de estos allá en Guásimo, Guapiles, que hayan como 2,000 personas. Claro, la gente está harta. Claro, está en un alto nivel de estrés que necesita, es una olla de presión, ¿verdad? Pues hay que liberarlo en algo. Eso no se dosificó nunca en la pandemia, que ahorita entramos en la seguridad, pero para no salirme el cuento, ir en orden. Del 2014 al 2017 son otros números en seguridad. ¿Qué sucede? Bueno, entra don Luis Guillermo, ¿verdad? Entra con una nueva visión, quitan presupuesto de seguridad, los ministros, digamos... El MAE quitó presupuesto de seguridad. Se rebaja, Hacienda lo rebajó, empezó todo aquel drama económico,
Pero yo considero que hay 2 presupuestos que uno puede tocar. Educación, bueno, 3. Educación, salud y seguridad. Son presupuestos que yo no tocaría. Yo mato Raxa. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo coincido con vos y yo fui muchas veces a defender presupuestos a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La Comisión de Hacienda, todo, ¿verdad? Al final venían recortes y quiten esto, quiten aquello, pero digamos, pero igual, yo soy de los que creo que a veces la plata no lo es todo, ¿verdad? O sea, yo hice muchas cosas sin plata. Es más, casi que la mayoría de las cosas que hice no tenía plata. Yo busqué buenos amigos, gente que tiene la bandera pintada en el corazón, llegaba y ayudaba y aportaba y daba ideas y regalaba su trabajo, ¿verdad? Entonces, en el 2014, pues el plan fue totalmente diferente, ¿verdad? La policía sola intentó hacer contención, pero además pasó algo interesante, ¿verdad? Todo el proceso de violencia, yo he llegado a analizar a partir, digamos, del conocimiento, de la práctica y del análisis, ¿verdad? De que la violencia en Costa Rica se vuelve cíclica. ¿Cíclica por qué? Porque es una cosa muy sencilla de explicar, ¿verdad? Usted ahorita tiene un carajo que está vendiendo empanadas en el barrio. Si ese carajo se enferma una semana, se acaban las empanadas, ¿verdad? Hasta que el carajo esté bueno, o alguien le quite el puesto y empieza a vender empanadas. En eso es exactamente igual, ¿verdad? Las estructuras nunca dejan de existir, no hemos tenido capacidad para contener, no hemos tenido capacidad para ser más eficientes en la labor de investigación, de inteligencia, ¿verdad? De represión, y de repente, al final, cuando sacamos a este carajo, que ya han pasado 4 o 5 años, ¿verdad? Cuando usted lo saca ese carajo, pasa 1 o 2 años con números, digamos, tranquilos. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que haberse dado cuenta que las empanadas ya no estaban, ¿verdad? Y tuvo que averiguar quién vendía masa y a buscar y armarla, y eso duró su tiempo, hasta que a los 6 meses ya aparece el carajo en la esquina a vender empanadas, y como a los 2 años se van dando cuenta que ahí está otra vez vendiendo empanadas. Esto pasa lo mismo con la droga. Entonces, es la única razón que yo interpreto de por qué, por ejemplo, cuando quebramos una estructura criminal, ¿por qué el Estado no ingresa y retoma esas zonas? La PCD, usted ve al OIJ y anuncia 14, 15 allanamientos, si uno quisiera, digamos, llevarse una buena noticia con esas cosas, pero al final se convierte en un alegrón de burro, porque cuando detenés al carajillo, la mamá coge el brete. Cuando coges a la viejilla, el esposo coge la plaza, ¿verdad? O alguien llega con una pistola, le mete 3 balazos al que queda ahí, ¿verdad? Y la coge él. Y son plazas, Mao y Fede, ¿verdad? Ustedes son empresarios. Y una plaza de drogas te da 3, 4 millones de colones por día. Hijo de puta. Hay números. Y se lo digo porque yo he contado los papeles de aluminio con un foco. Y Fede sabe que así se bretea ahí, ¿verdad? O sea, nosotros íbamos ahí a X lugar, ahora no digo nombres porque ahora soy civil, ¿verdad? Me pueden perseguir, mejor me cuido. Usted llega a otro lugar, pum, enciende el foco y empieza a contar los papeles de 1, 2, 3, 100, 200, 500, 600 papelillos de aluminio ahí, ¿verdad? Y multiplique eso por 1000. Sí, claro. Sencillo, ¿verdad? La matemática es exacta. Entonces, esas son las razones por las cuales ellos defienden sus nichos. Entonces, digamos, ¿qué pasa ahora? Bueno, de ahí tuvimos un tiempo de calma. Yo recuerdo el esfuerzo que hicimos en el 2016 cuando empezaron a aparecer aquellos cuerpos quemados en desamparados y empezó a aparecer aquella gente en bolsa y todo esto. Y nosotros recurrimos a una unidad que le pusimos fuerzas especiales. Formamos los linces, a mí me tocó formar los linces, formamos fuerzas especiales. Yo hice la gestión para que llegaran esos carros blindados con el ministro Gustavo Mata en ese tiempo. Y los carros blindados, ¿estás hablando de los que donó Estados Unidos? Las bestias. Sí, las bestias. Esa gestión la hicimos el ministro y mi persona ante la embajada, y bueno, se recibieron ya prácticamente a un mes de terminar la administración de Don Luis Guillermo. Y man, antes de que sigas ahí, nada más sácame una duda, porque hubo un chisme en redes sociales de que no pasaban riteo esos carros y que no podían circular por eso. No pasaban riteo. Es cierto, no pasaban riteo. O sea, ¿cómo van a decir a mí? Es como que reacondicionar, porque los vehículos están para otra cosa, no para que se
¿A quién le importa si pasan reteo o no le pasan reteo? ¿Qué importa? Si pasan reteo, ¿qué importa si tienen placas? O sea, ¿qué me vas a decir que yo voy a andar manejando una de esas bestias? O sea, uno dice, esa es la policía. Eso es para otra cosa, o sea, no importa, ¿verdad? Y eso es un poco el dogmatismo que tenemos aquí. No, es que esta es la regla, no, o sea, listo. O sea, es la policía, digamos, estos madres nos van a con sentido común. Un camioncito, ese instructor es para defendernos, weón. No, pero ahí es en donde yo te digo que a veces la gente con solamente uno hablarle entiende, ¿verdad? Y en este caso, digamos, las autoridades del RITEVE se pusieron a la disposición y la misma gente del tránsito, y al final todo se acomodó, pero ciertamente por eso, pero no pasa RITEVE nunca y no tiene retrovisores, ni tiene luces de aquí, y es popularizado. Y no por eso, más, si que le pongo un rótulo, cabrón, que dice policía, que venimos a allanarlos y arrancarles el portón, o sea. Coronel, usted entonces estuvo casi que toda la administración de Luis Guillermo. Yo toda. Y entonces aquí, porque este programa también es hacer buenos amigos y todo eso, pero también tirarle un poquito a los invitados. Vale. Porque él sabe manejar armas, Mauricio, y yo no lo haría. Y ahora podemos ver números, ahora hay un espacio ahí para ver números y qué sé yo. Pero desde el 2014 hasta el 2018 hay una subida, me parece, de un 28% en homicidios, sube robos, sube hurtos, sube absolutamente todo, ¿verdad? O sea, y se menciona que el gobierno de Luis Guillermo Solís ha sido de los peores gobiernos en seguridad en los últimos 8 o 10 gobiernos. Entonces, yo quisiera ver cuál es su análisis de eso. Es muy sencillo y me devuelvo a donde estaba ahora planteando. La criminalidad se vuelve cíclica, ¿verdad? Se vuelve cíclica porque yo te puedo decir que yo estuve en la mejor época de la seguridad del país. Es que no mencionaste eso, Mau. No, claro. No, pero ojo que con lo de Laura, también dice que es el gobierno de mejor seguridad en los últimos 8 o 10 gobiernos también. Y es el mismo director general. Qué curioso, ¿verdad? Yo no le estoy echando la culpa a usted. Yo lo que le estoy preguntando es cuáles son las causas estructurales de que teniendo las mismas cabezas los resultados sean diametralmente opuestos. Ahí voy. Te voy a dar mi vivencia ahí. Se vuelve cíclico, Mau, se vuelve cíclico, ¿verdad? Entonces, 2010, 2014 hace un enorme esfuerzo en prevención, se hace un gran esfuerzo en la parte investigativa y se empiezan a crear y se empieza a pegar peces gordos, ¿verdad? Ahí hay varios nombres que entre el 2013 y 2014 se logran sacar. En el 2015, la modalidad, que es un poco lo que está pasando ahora, cambió totalmente, ¿verdad? En esa época, desde 2010 al 2015, prácticamente lo que estaba sucediendo era simplemente un acuerdo de estructuras donde nadie se estaba tocando, donde no se estaban matando, donde ellos estaban jugando en pequeñito. Tranquilo. Es que las estructuras se ponen de acuerdo, o sea, que hay términos entre empresarios, yo no me meto allá, no te metas aquí. El de Pava no va a Desamparados, pues Desamparados no va a La Juela. Entonces aparecen dos figuras interesantes que vienen con una escuela mexicana, ¿verdad? Uno de ellos es el Pollo, ¿verdad? No sé si ustedes habrán escuchado. Sí, aparece el Pollo, un nicaragüense que está detenido en Nicaragua, por cierto, y aparece el Gringo, ¿verdad? Aparecen esos dos. El muchacho que mataron. Lo pasaron allá por el lado de la Uruca. Entonces resulta, Mau, que nos cambia totalmente la modalidad. Empieza una lucha, ¿verdad? Una lucha de apropiación de plazas. Y entonces cambia la violencia, cambia el modo, ¿verdad?, en que estaban funcionando las estructuras, pierde el pacto del respeto, rompen los pactos y empieza a aparecer una figura que quiere gobernar todas las plazas de venta de drogas. Y entonces empiezan balaceras en Alajuela, balaceras en Pavas, balaceras aquí, balaceras allá, y entonces empieza toda una actividad criminal que no era normal, que empezamos nosotros a detectar. En el 2015, digamos, todavía no se notaba mucho, pero en el 2016, y el OIJ lo manifestó en muchas ocasiones, empezaron a generarse alianzas para un grupo muy específico
¿verdad?, apropiarse de todas las plazas y empezaron a trabajar muy fuerte. Nosotros aumentamos los controles de carretera, aumentamos los decomisos de droga, que ese es un síntoma que no se debe uno no se la debe de comprar, y se lo digo yo desde adentro, ¿verdad? Cuando a mí el ministro de Seguridad me dice que dicha, que este año decomisamos 35, 50, 100 toneladas, a mí no me dice que seamos más eficientes, lo único que me confirma es que está pasando más droga, ¿verdad? Porque claro, por supuesto. Normalmente lo que se logra decomisar es un 10, un 15%, el resto ni lo vemos, ¿verdad? Ni lo vemos. Entonces, nos cambian la modalidad, empieza una violencia que no se había vivido, el país no lo había vivido, pero ya lo veníamos advirtiendo porque lo estaba haciendo México, ¿verdad? Lo venía haciendo México, ya no Colombia, México. Y entonces empieza todo un tema. Pero en el 2016 sucede en Colombia algo interesante, porque todas esas cosas afectan. Uno no piensa que no, pero sí afecta. En el 2016 se suspende la fumigación de las plantas de cocaína porque empiezan los acuerdos entre el gobierno nacional de Colombia con las FARC, ¿verdad? Y para sentarse a la mesa, ellos le ponen algunas condiciones al gobierno. Pero además de eso, y está en un informe de la ONU, de la Oficina contra el Crimen y el Delito, la metodología de siembra de clorhidrato de cocaína, de la planta de cocaína, pasa de una cosecha a 2 cosechas y media por año. Entonces, Colombia brinca de producir 1.500 toneladas, eso por 1.5, ¿verdad? Vos sos bueno para las matemáticas, Mau. Pasamos casi a 3.000 y un poco más de toneladas por año. Entonces, empieza a haber una abundancia tremenda de droga, y entonces la droga nos empieza a entrar hasta por la nariz, ¿verdad? Hasta por la nariz. Su destino siempre es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Perdón? El destino siempre termina siendo Estados Unidos. No, ya para esa época Europa empieza a mermar y empieza a quedar de camino por todo lado. Era un gran cliente, ¿verdad? Estados Unidos, sí, pero Europa, hace mucho rato sale droga para Europa, ¿verdad? No es hasta ahora, y hace mucho rato. Entonces empieza a moverse un mercado de armas muy fuerte, mucho dinero en furgones, Yo estando en Nicaragua me tocó ver la detención de los 8 vehículos que venían rotulados con Televisa, no sé si ustedes se acuerdan. Yo estaba en un evento en Nicaragua cuando la Policía Nacional de Nicaragua detiene 8 carros disfrazados de Televisa, con cámaras, con todo. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2015, más o menos. Claro, yo viví allá. Y ahora vamos a seguir con nuestra nueva sección donde le damos un poquito de protagonismo a Mau para que él se sienta importante. Es las preguntas de Mau. No, yo no me necesito sentir importante. Yo sé que yo soy importante. Coronel, vamos a ver si le entiendo con todo esto que usted ha explicado. Hasta ahora, y tal vez me lo pueda ampliar, y tal vez, como no conozco del tema, no estoy en lo correcto. 2010, 2015, más o menos, usted lo que me dice es que hay un acuerdo entre cada grupo criminal organizado en el país como de mantener su zona y no, digamos, no generar mucho conflicto entre ellos, y que el 2015 en adelante, 2015, 2018, hubo factores externos, como todo esto que usted nos cuenta de Colombia y toda esta cuestión, que agravan toda la crisis. Pero la pregunta directa es, entonces, ¿no existe política pública que haya hecho de que la delincuencia baje o suba? ¿Es únicamente los factores externos los que cambian estos índices de criminalidad, o hay una combinación entre ambos, entre política pública desde el ministro hasta todo, digamos, y todo eso que permea hacia los mandos superiores, mandos medios y hasta los policías rasos, o es únicamente la parte externa lo que puede jugar ese papel importante de subir o bajar los índices de criminalidad? Lo que pasa, Mau, es que para darte la respuesta tengo que ir por partes. Primero tengo que contarte las formas en que las estructuras criminales estaban, digamos, desarrollando su negocio fueron diferentes y cambiaron a partir del 2015, ¿verdad?
eran estructuras un poco más a lo costarricense, ¿verdad? Más de pactos, más, mira, este es tu territorio, eso es el mío, pero además había una articulación importante en prevención y habían políticas públicas que se crearon a partir del 2012 como el programa Pulse Paz, ¿verdad? 2014, Pulse Paz prácticamente desaparece, la articulación entre las instituciones prácticamente se pierde, había un interés, digamos, de gobierno de tratar de mantener números positivos, pero bueno, es que la respuesta hacia esos fenómenos criminales no solamente es policial, ¿verdad? Es mucho y en casi en todo es responsabilidad de acompañamiento del Estado a las comunidades más vulnerables. Entonces, eso es el primer punto. El otro punto es que también nos cambia la dinámica de todas las estructuras, ¿verdad? Nos cambia la dinámica, la violencia cambia, se empieza a establecer modalidades que no eran anormales y eso se puede visualizar cuando uno se devuelve las noticias de aquel tiempo y empieza uno a ver todo lo que se empieza a generar y a partir, digamos, de esta nueva forma. Entonces, respondiéndote directamente, habían políticas públicas, 2014 hay un cambio de gobierno, hay un gobierno nuevo, lamentablemente en este país a veces hay más una visión de gobierno que de Estado, las cosas quedan de repente por ahí, no se le da seguimiento, no se inyecta, digamos, en materia de seguridad, pero además aquí hay un papel importante de todo el trabajo de investigación, ¿verdad? Y tiene que ver casualmente con inteligencia, con la recolección de información, con el procesamiento judicial, con una investigación propiamente, y esto que permita pues, desarrollar acciones ya fuertes para poder desarmar las estructuras. Ese proceso llegó hasta el 2018. En el 2018 el OIJ, en el 2018, después de mayo, el OIJ empieza a quebrar las estructuras y ahí sale el tío, ahí sale el otro, ahí sale aquel y el último que agarraron fue a Manzanita. Todas esas estructuras que yo tuve conocimiento se fueron enquistando, generando violencia, pleito y demás. Pollo lo detienen en Nicaragua, al gringo lo matan a puñaladas después de que se dio un doble homicidio y detuvimos un carro en la sabana con 3 detenidos a las 5 de la mañana. No sé si ustedes recordarán, y todo eso sucede casualmente 2016, 2017, pero ya estábamos nosotros con la ola de violencia encima, ¿no? La policía hace lo que puede para contener, pero bueno, hacían falta muchas más herramientas para ser eficientes. Hay dos políticas claramente establecidas o dos visiones, por lo menos de lo poco que conozco yo de esto. Una, por ejemplo, del exministro de Seguridad Álvaro Ramos, que es mucho más represiva, que es de vamos con todo porque los ladrones y todos los delincuentes deben estar en la cárcel, y otra, pensando más en el derecho humano del delincuente, como lo es el del exministro de Justicia Marco Feoli, e inclusive se da el muy criticado aquello de que empezaron a soltar golondrinas y mucho, digamos, el soltar mucho criminal pensando en que se pueden rehabilitar, qué sé yo. ¿Cuál de las dos visiones, y no sé si existe alguna tercera, que usted me lo pueda informar, cuál de las dos visiones usted cree que es lo mejor para el país, después de saber que usted es un hombre con todo el conocimiento de que estuvo ahí metido durante muchísimos años, 20, 25 años, que estuvo dirigiendo la policía del país durante 8 años? ¿Cuál de las dos visiones considera usted que es la mejor para este país? El punto medio me parece mal. Lo que plantea don Álvaro, a quien respeto muchísimo, ¿verdad? Es un buen amigo y compañero también, porque siempre ha sido asesor ad honorem de los ministros de seguridad. Digamos, es quizá el otro extremo, ¿verdad? El extremo en donde al final, digamos, se corta tieso y parejo, digamos, ¿verdad? Todo aquel que cometió una falta y que esté constituida como delito en el Código Penal. La otra parte, que es la parte en donde todo se permite, todo se puede, ¿verdad? Y tratamos a la gente como chiquitos, que tampoco es así. A mí me parece que la idiosincrasia costarricense es muy particular, que los escenarios y la historia e incluso las comparaciones, ¿verdad?, aplicadas en otras latitudes, dicen que ciertamente el Estado también puede invertir, ¿verdad?, en los privados de libertad y puede invertir en ellos para tratar de generar un proceso que al final le devuelva a la sociedad una persona que haya cumplido una pena y que no siga delinquiendo, ¿verdad?
pero lo que pasa es que en las condiciones actuales en las que están las cárceles, eso es un nido de animales, man. O sea, no hace falta ni siquiera cuál se impone, si la de Feoli o la de Álvaro. Aquí eso no es un tema importante. O sea, aquí pierde toda tesitura, pierde su capacidad de sostenerse, ni siquiera de probarse. Pero cuando vos entras en una cárcel donde a vos te meten 25 carajos, ¿verdad? Y llegas y sos la nueva, perdone, lo hago entre comillas, porque ese es el léxico de ellos, ¿verdad? Y te agarran, te violan, te pegan y demás. Ahí no hay ningún proceso, digamos, en donde vos podás generar, ¿verdad?, en las personas cierta dignidad. Yo estoy totalmente convencido de que el delincuente es delincuente, que el violador es violador y que tiene que pagar por eso, y que ocupamos una mayor celeridad en los procesos punitivos, que las sentencias tienen que ser más rápido y, por qué no, inclusive tienen que ir acompañados también de sentencias, en algunos casos un poco más, ¿verdad?, un poco más elevadas, porque hay penas muy bajas y uno a veces no entiende las decisiones de los jueces. Pero al final, Mau, vos llegás y aunque vos estás arrepentido, te meten en esa jaula y lo único que tienes que hacer es 10, 12, 15, 20 años sobrevivir. ¿Y cómo se sobrevive ahí? Prestándose para lo que sea, Mau, porque te lo impone la cultura dentro de la cárcel. Entonces, digamos, aquí no es tan importante, digamos, que definamos cuál es la política que se debe aplicar. Debemos de empezar porque en la cárcel, finalmente la cárcel, pero que tenga condiciones en donde la persona no solamente se rehabilite, sino que por lo menos evitemos, digamos, ciertamente que siga el maltrato y que siga la violencia contra esa persona, porque volvemos gente salvaje, Mau. La gente se vuelve salvaje. ¿Y qué se necesita? Porque las cárceles en este momento, como usted lo dice, meten 25 carajos en 10 metros cuadrados, ¿verdad? Menos de 1 metro cuadrado por cada persona. Una locura. ¿Qué se necesita? Usted estuvo 8 años ahí metido. Si usted tuviera, digamos, el poder total y tuviera, digamos, fondos suficientes para, ¿verdad? Porque muchas veces se habló de concesionar, de hacer cárceles concesionadas, creo que en Guapiles después se detuvo, muchas veces se ha hablado de muchas cuestiones, pero si usted me pudiera decir, vea, Mauricio y Federico y aquí los tuiteros, aquí lo que el país necesita es cárceles en este sentido, así, y yo creo que esa es la manera para poder rehabilitar a esta gente, poderle dar dignidad. Si se equivocaron, ¿verdad? Ahora tienen que pagar, tienen que aislarse de la sociedad, tienen que pagar, pero vamos a darle la oportunidad también de que reivindiquen y de que puedan salir siendo personas de bien para este país. Claro, yo creo que hay que empezar primero por construir más cárceles. La metodología, si al final vamos a concesionar las cárceles o no, tenemos ejemplos positivos. Chile lo hace, ¿verdad? Y otros países lo hacen y son extraordinariamente eficientes en ello, ¿verdad? Pero me parece que nosotros queremos en un proceso de reinserción, respetando los derechos también de ellos, porque finalmente me parece que tampoco hay que violentarlos como en El Salvador, que hacen unos nichos y los meten ahí, ¿verdad? Están. Ese es, digamos, el perfil de algunos. Yo creo que hay que invertir en eso, hay que invertir en ellos, pero también, digamos, hay que quitarles el teléfono, hay que quitarles la señal de celular, hay que de verdad hacerlos que paguen su condena tal cual. Entonces, yo creo que hay que hacer más cárceles obligatoriamente, brinquen las comunidades que brinquen, donde sea, hay que hacer más cárceles, hay que aislar a la gente, hay que categorizar a la gente. Usted no puede seguir teniendo a la gente revuelta, usted tiene que darle espacio a la gente, y de repente, cuidado y no, si estamos tan saturados, tenemos las cárceles con la gente de presión alimentaria, todo el mundo está allá adentro. Eso es una estupidez. Tenemos un montón de gente que no le hace daño a la sociedad, digamos, que hace otro tipo de daño, pero que usted los puede, una tobillera, váyase con una tobillera, eso lo tal. A ver, a la mayoría de los papás a veces es que no alcanza la plata, ¿verdad? Hay muchos sinvergüenza también, pero la gran mayoría creo que con una tobillera le daría más que vergüenza andar en la calle. Pero usted tiene las cárceles llenas de gente que al final... ¿Para qué vas a tener, coronel, gente que le debe plata a su expareja y a sus hijos metido en una cárcel donde no puede generar dinero para poderlos entregar a su esposa y a sus hijos? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Es sencillamente estúpido. A mí siempre esto me ha parecido, pero una estupidez. Usted ve cómo constantemente están cambiando medidas a gente que sí es peligrosa, porque ya están saturadas las cárceles y las sacan a las 12 de la noche cuando nadie se da cuenta, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana aparecen con 2 brazos en la jupa, muertos. Y que no lo soltaron en la noche, porque lo soltan en la noche, que esconden, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer más cárceles, yo creo que hay que darle espacio a los privados de libertad, hay que asegurarlos, hay que trabajar con ellos,
pero también hay que quitarle un montón de privilegios, como que toma corrientes en las cárceles para que carguen teléfonos, como que tengan señal de celular, como carajos, cómo no le ponen un uniforme, ¿verdad? O sea, hay una serie de beneficios que yo no entiendo. Entonces yo creo que debemos de ponernos serios en eso. Yo creo que hay que encontrar el punto medio en donde le podamos dar el espacio a que la gente se rehabilite. Por ejemplo, yo he visto iniciativas de gente que dice, bueno, ¿y por qué no los ponemos a generar energía? ¿Por qué no ponemos unas bicicletas? ¿Y por qué no los ponemos a que pedaleen unas 2, 3 horas de manera voluntaria, que se reconozcan la pena y que empiecen a generar energía, y al barrio que le dé espacio a esa cárcel, pues parte de la energía sea dotada también por los privados de libertad, que ahí están pedaleando y que están generando también una serie de hormonas que les van cambiando la forma de pensar, los tienen ocupados. Coronel, y el trabajo del presidiario, como se hace en los Estados Unidos, que lo sacan ahí, lo sacan con sus grilletes, pero usted los ve en las calles trabajando, en las autopistas, en cuestiones así, trabajando, y por supuesto con los guardas cuidándolos y todo lo demás. Mucha gente que dice, no, eso es inhumano. Okay, inhumano es estar ahí metido en una cárcel de 10 metros cuadrados, no salir a trabajar. Ella que me lo pregunta, porque yo siendo viceministro y siendo director general de la Fuerza Pública, llamé en una ocasión al que era ministro de Trabajo en ese momento, quien es hoy presidente de la República, a don Carlos Alvarado, y le solicité apoyo para que el Ministerio de Trabajo generara dinero, ¿verdad?, para que le pagara, porque al final le paga a los presidiarios, a los privados de libertad, que al final se le dan a los familiares, ¿verdad?, no se le da a ellos, para que ellos empezaran a construir delegaciones, reparáramos y demás. O sea, no pasa nada. ¿Qué le dijo el ministro, el exministro de Trabajo, hoy presidente de la República? Hey, no hay reactivación económica, Mao, ¿qué quiere que le diga? Hey, no pasó nada, ¿verdad? Eso quedó ahí, ¿verdad? Vamos, esas ideas, yo estoy totalmente de acuerdo. Usted no puede tener ahí gente ociosa, tenés 15,000 privados de libertad y hay que hacer carreteras, hay que hacer aceras. En este país, y repito las palabras de un buen amigo mío, del doctor Cristian Rivera, no hay hecho por el hombre en Costa Rica, por el Estado, 500 metros bonitos en este país. Dígame cuál, aparte de Avenida Escazú, dígame uno. Estos fueron los 10 minutos de... No, los 10 minutos de fama. Estas fueron las preguntas con batalla. Seguimos con nuestro programa. Seguimos. Se divirtieron, ¿verdad? Los vi tirándose, pero durísimo, mientras me tiró un gallito porque tenía hambre. No, vos sabes que muchas veces uno escucha únicamente esta cuestión de seguridad a través de las noticias, pero tener realmente la fuente principal, y dirigió la fuerza pública y dirigió ministerio y cuestión durante muchísimos años, y escucharlo, digamos, tan elocuente y las cosas son así, da gusto, versus lo que sucede hoy, o por lo menos esa es la percepción igual que a uno le da, ¿verdad? Este enredo del señor ministro, y quisiera, Fede, perdón, y ahorita, después me vacilás de que no suelto el micrófono, aunque no lo tengo, pero sí quisiera escuchar la opinión del coronel el ministro actual. Me parece enredado, me parece la criminalidad por los aires, no, digamos, y ahí sí siento que no hay una política pública, no hay una estructura, no hay una dirección, por lo menos eso es lo que se capta desde afuera. No sé qué opina el coronel. A mí me parece y me preocupa mucho que los últimos ministros de seguridad vengan de una escuela investigativa y no preventiva, ¿verdad? Y esto es una realidad. O sea, en Costa Rica, muy a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, ¿verdad?, normalmente la policía, dentro de la Policía Nacional, siempre tiene el área investigativa, ¿verdad? Porque resulta lógico, Mao y Fede, lógico. Si vos tenés eventos delictivos que están disparando las estadísticas, ahora me preguntaba, bueno, es que no, desde el 2015 se te fue arriba los asaltos, ok, ¿y esa información quién la tiene? La Policía Judicial. El OIJ, sí. ¿Y quién es la Policía Judicial dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad Pública? Nadie. Ellos son un poder totalmente diferente. Entonces hay que acudir, digamos, a las coordinaciones. Y yo soy formado a través de la estructura totalmente jerárquica y verticalizada. El policía entiende que da una orden y se cumple.
Entonces, como tiene que ser. Cuando se disparan los homicidios, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la policía, la preventiva, tiene que pedirle a la policía de investigación, deme la información. Entonces, el OIJ te pasa la información, ¿verdad? Y ahí vas perdiendo tiempo, ¿verdad? Y ahí vas perdiendo tiempo, son personas. Entonces, la información te llegó 2, 3 días, no lo tienes a la par, ¿verdad? Porque no tienes a la par como un equipo de trabajo a partir, digamos, de una unidad de mando, un espíritu de cuerpo, ¿verdad? Que normalmente las policías a nivel mundial manejan, y ahí vos empezás a perder, digamos, tiempos de respuesta, y esos tiempos de respuesta en seguridad y en prevención pues se pagan muy caro. Entonces, a mí la escuela de investigación, yo la respeto muchísimo, pero es totalmente diferente a la prevención. La prevención es acompañamiento. La prevención se mide a partir de los delitos que no ocurren, no a los que ya pasaron, ahí no hacemos nada. La prevención se genera a partir del lazo comunicativo, ¿verdad?, entre el policía y todos los sectores, llámese estudiante, llámese comunidad, llámese político, prevención, llámese prevención. Y esos sectores necesitan urgentemente sentir a la policía apropiada de sus espacios. O sea, usted camina en la calle, en cualquier país que usted ande, y usted ve una patrulla y se siente bien. Donde quiera. A mí me llama mucho la atención que en Costa Rica la gente reclame porque las patrullas andan con los bicos encendidos. A mí me da mucha paz. Yo salgo de la universidad, hablo de la gente que estudia, digamos, de noche, y ve la luz allá, y si viene un carajo detrás, ya sabe a quién hacerle seña. En este país debe de ser así. Cuando hay operativos es otra cosa, pero entonces la prevención es una forma de generar seguridad, y cuidado, que es la más importante. Y esto se entendió a partir de los 80, cuando cambia toda la visión global del concepto policial, y se apropia ya no una policía que se enfocaba básicamente en la protección de la soberanía, ¿verdad?, porque estábamos en otros tiempos, más bien, sino a un acompañamiento de la policía con las comunidades. Entonces el concepto cambia. Entonces a mí me preocupa mucho, digamos, porque se pierde la relación de la comunidad con la policía. Y les puedo, basta como ejemplo lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo se dio cuenta que al final la policía se volvió el gran enemigo de la comunidad. Y yo lo dije en mi Twitter muchas veces: tengan cuidado y dejen de usar la policía para esas cosas, porque la gente se vuelve contra la policía. Y no es la policía es mandada. Sí, claro, pero por supuesto es mandada, pero tal vez la gente no entiende que por qué entraron al condominio de la fuerza para parar un baby shower o una fiesta sin siquiera tener una orden judicial. No hablamos de esa vara, son un toque. O sea, a ver, si una orden de un juez, ¿cómo puta se metieron, mae? Es que no, lo que me decís, digamos, me da más fuerza a lo que estoy diciendo. Claro. Cuando vos tenés un ministro que es totalmente preventivo, que entiende la naturaleza de su función, le diría al presidente: eso no se hace. Me vas a matar toda la base social con la que estoy trabajando. Me vas a matar las 5,000 comunidades que tengo organizadas. Me vas a matar todo el esfuerzo que se hace desde la prevención para articular los chiquillos, las maestras y demás. Eso, digamos, no se contiene. ¿Por qué? Porque esa parte represiva, el que es represor, ¿verdad?, el que es más punitivo, el que nada más va y levanta al detenido y la esposa se lo lleva, no lo entiende. Entonces, a mí me parece que pasan varias cosas con este gobierno. No hay una política pública, cero, o sea, no saben para dónde van, ¿verdad?, me parece. Y yo siento que el gestor político, Mau y Fede, o sea, a mí esa historia a veces hasta me choca cuando yo escucho a un ministro decir: yo no soy político. O sea, le hace la cosa a Dios para empezar. O sea, ¿quiénes son los ministros? Los ministros son los gestores políticos del presidente y están ahí no para que me dé tecnicidades, no, es la gestión política. Cuando a mí don Luis Guillermo me pide en el 2016 que asuma como viceministro, yo casi que le puse todo el naipe. O sea, usted se está dando cuenta de lo que me está pidiendo. Usted me está pidiendo a mí que tengo que ir a detener a la gente a la calle, que es su gestor político. Aquí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, digamos, yo siento que ahí ese cuento de que es que yo soy técnico, yo no soy técnico, yo voy a tirar duro aquí. No lo creo, porque lamentablemente eso se refleja, digamos, en el accionar de la policía. Entonces, ¿quién está dirigiendo la policía? Y yo estoy de acuerdo que tenga conocimientos es fundamental, o sea, por supuesto que ayuda,
Pero ¿Qué tanto es el nivel de populismo que el señor ministro de la Fuerza Pública esté a la par de una patrulla deteniendo un carro después de las 10 de la noche, cuando no debería salir? de ahí es que yo creo, por ejemplo, que vamos a ver, si Mau tiene en el restaurante un gerente y cuando Mau llega al restaurante se da cuenta que el restaurante todo está sucio, el salonero se fue temprano, el cajero está en el baño hace 2 horas y el gerente está barriendo, y Mau como lo echan. Claro. Entonces, no entendemos, me parece, y es una opinión muy particular, yo lo insistí mucho con mi consejo de directores, que los jerarcas policiales y políticos tienen una función en la estructura. Entonces, cuando vos ves semejante desorden, pero ves también que parte del desorden es que el que manda y el que tiene que estar tirando línea, que tiene que generar estrategia, que tiene que construir política, ¿verdad? Que tiene que supervisar, que tiene que dirigir y que además tiene que cuidar lo que está pasando en la calle, que se le roban las armas y demás, pues anda ahí con un chaleco, ¿verdad? Con una... Populismo vulgar y corriente. Es complejo. Es complejo, o sea, y a veces lamentablemente mucho ministro lo ha usado, digamos, como para exhibir sus resultados, ¿verdad? Y digamos, de alguna manera la prensa a veces tampoco ayuda en esto, ¿verdad? Porque a la prensa le gusta, eso uy, el señor ministro deteniendo carros, uy, que están pidiendo cumplir la ley. Claro, y usted ve que donde usted pegue una tonelada, pero mientras que detenemos carros por placa o por restricción, nos pasan cada vez más toneladas de cocaína, cada vez más hay más homicidios, cada vez hay más hurtos, cada vez hay más robos, cada vez hay más violencia. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿en qué está el ministro? Estamos deteniendo carros por restricción vehicular, que lo único que genera es un ingreso a Hacienda para poder de alguna manera asumir todos los ingresos que no hubo por impuestos en este parón económico, o estamos generando políticas públicas para poder realmente ayudar a la gente, a la seguridad y al país, ¿verdad? Esa es la disyuntiva y esa es la molestia de mucha gente, ¿verdad? Mau, yo voy a ir a Calaveritas a invitarte un vino porque me la hace picando, no te diste cuenta, pero me la hace picando, te voy a contestar la pregunta cuando estábamos en el cara a cara que Fede nos anunció. El 2018 son los mejores números que hay, ¿cierto? Búscalo. Sí, sí. Pero yo fui el director general hasta mayo del 2018. Para empezar, no es que Michael Soto y su equipo asumió el 1 de enero. No. Yo asumí 2018 hasta mayo. Pero además de esto te cuento, volvemos al tema de la violencia cíclica, ¿verdad? En el 2018 se queman todas las estructuras, se los dejo de tarea, busquen las noticias. Ahí cayó Gringo, cayó el otro, cayó aquel, mataron al otro, se llevaron a Tío, pegaron a la Reina del Sur, todas se fueron. Entonces pasa con el cuento de las empanadas, ya las que de empanadas ya no estaban. Entonces el 2019 es un año muy tranquilo. Pero ¿qué pasó en el 20? En el 20, cuando comienza la pandemia... No, el 20 es la pandemia. No. Pero es curioso, porque en el 20 apenas hay, eso dijo el ministro, 6 homicidios más. Nada más. Nada más. Pero se le olvida decir al ministro que tuvimos prácticamente durante todo el año un tercio. Claro. Encerrados. Que es la hora más caliente para temas de homicidio, ¿verdad? Cuando usted revisa las horas calientes del país, comienzan a partir de las 5 de la tarde, terminan a las 11 de la noche. Esa es la hora caliente. Y coincide, digamos, con los tiempos, con las horas de calor que genera también los delitos contra la propiedad. Entonces, por supuesto, a la gente no la están asaltando porque no hay nadie en la calle. Claro, por supuesto. Ve estos números. 2019, 58,000 delitos, de los cuales son 563 homicidios. 2020 baja a 40,000, porque por supuesto hay menos gente, entonces hay menos hurtos, hay menos robos, hay menos asaltos, pero sí, así como usted lo dice, pasan los homicidios de 563 a 570. O sea, todos los delitos, robo, hurto, asalto, robo de vehículo, tacha de vehículo, bajan, porque por supuesto estamos una tercera parte del año encerrados. Pero
no concuerda con los homicidios, que más bien suben. Claro, ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia en términos de criminalidad? Ay, yo no puedo decirlo, ya. No, me ha pasado a mí, ya yo no sería el histórico, ¿verdad? Ya yo no sería el histórico, pero además de eso te agrego, Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo se lo digo porque yo estoy sacando un posgrado de política criminal en Salamanca, en España, en este momento, y estoy estudiando y estoy viendo números. Estoy a un mes de graduarme, por cierto. Oiga, chicos, lo que estoy diciendo es verdad. Todo Centroamérica, la parte norte, que es la más violenta, bajaron los homicidios. Escandalosamente, Bukele bajó los homicidios en eso. En Honduras. Acabas de tocar un tema que le duele muchísimo a muchos, ¿verdad? Acabas de tocar el tema de Bukele. Yo no soy fan de Bukele, pero yo veo que el mae como que algo tiene que estar haciendo bien, mae. Algo debe estar haciendo bien, pero ve qué curioso, Panamá, Costa Rica y Nicaragua los números le suben. Honduras, Salvador, Guatemala bajan, ¿verdad? Háblame un segundito de los números. Tiran a aquella gente para acá. Los números de Nicaragua. Los números de Nicaragua que nos presentan son reales, son como la pandemia. ¿Cómo son los números? No, Nicaragua no se puede creer en nada. Bueno, ni siquiera en cuántos han nacido, porque ellos no tienen registros reales, ¿verdad? Mucha gente viene aquí y no tiene ni cédula, nunca la ha tenido. O sea, a Nicaragua no hay que creerle. Con todo el respeto de mis amigos nicaragüenses y a la Policía Nacional de Nicaragua y todo lo demás, o sea, a Nicaragua hay que creerle un poquillo la mitad, pero bueno, se atrevieron a decir que tuvieron más homicidios que en el 2019. ¿Qué pasa ahora? Que vuelve otra vez el ciclo de violencia. Por eso yo les decía que el tema es cíclico. Lo malo, esta vez, Mao y Fede, es que yo siento que están en nada. Eso es lo malo, ¿verdad? Eso es lo malo, cuando uno escucha a los jerarcas de seguridad, ¿verdad? Y no tengo ninguna aspiración política, quiero dejarlo claro. Me basta con mi empresita y con mi litigando y lo demás. Pero cuando usted ve estas cosas, usted al final termina convenciéndose de que las cosas andan perdidas. Cuando usted escucha decir a un jerarca, yo sinceramente no creo que el COVID haya afectado la inseguridad, ni tampoco el desempleo tiene por qué afectarla. Esas cosas, digamos, generan muchos signos de pregunta, ¿verdad? Por supuesto que afectan. El país está encerrado, la gente no tiene trabajo, 1 de cada 4 ticos no tiene brete, uno de esos 3 que nos quedan está subempleado, o sea, no tiene ni siquiera trabajo completo, y hay 2 que ganan que probablemente son funcionarios públicos, ¿verdad? Es lo más probable, ¿verdad? Sí, por lo menos uno de los 2 es funcionario público, es un 20%. Y usted ve con lo que tenemos que pulsearnos, los que tenemos una pequeña empresita para cumplirle al Estado, ¿verdad? Porque nos están agarrando el pescuezo y usted tiene que pelear con la renta, con el IVA y con todo lo demás. Entonces, esto por supuesto que tiene al país, digamos, parado de pelos, ¿verdad? Los que tienen pelo. Pero yo le agrego otra cosa que va a afectar a la seguridad y tiene que ver con que los cambios del mercado, y esto me parece, digamos, que es algo que yo anhelo y extraño de mi país, y es que no haya una academia metida en esto. Usted ve en Chile, la Universidad de Chile, a la par de la policía, ¿verdad? Usted va a la escuela de Ciencias Sociales, la Universidad de Chile, trabajando, desarrollando investigación para la policía chilena, pero aquí está la Universidad de Costa Rica. Así que entra la fuerza pública en la UCR porque lo sacaron a pedradas, ¿verdad? Correcto, pero digamos, yo extraño la academia hace rato y siempre lo he dicho, y no es la primera vez que yo digo, ¿dónde está la academia como la mano derecha, el brazo a la par de la policía o del ministro, del aparato político o del aparato técnico, no importa, de la jerarquía, construyendo información en prospectiva? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar, Fede? El modelo de negocio está cambiando totalmente. En el 2020 nadie le pone atención a eso. Bueno, de ahí sí disminuimos los asaltos, pero los delitos cibernéticos, ¿en cuánto crecieron? A un pichado. En el orden de un 200%. Que llaman siempre ahí, la estafa del Banco Nacional o del banco. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo que me da más cólera? Más que cuando tratan de estafar desde alguna cárcel, más malísimo. Pero digamos, no se está analizando en futuro que la sociedad nos va a cambiar, los modelos de negocio nos va a cambiar y que el delincuente muy rápidamente está cambiando con él, porque la globalización hace mucho rato rompió fronteras y nos alcanza demasiado rápido. Y yo no veo a nadie hablando de eso, Mao y Fede. Desde el tema de seguridad yo no veo a nadie hablando de eso, no veo a nadie hablando de política, no veo a una policía
que esté generando, digamos, un proceso de transformación, porque la policía aquella analfabeta que alguamente tuvimos, ¿verdad? La pasamos a una policía profesional y la entrecomillo, porque eso de profesional yo tengo mis puntos de vista. Bueno, pero ¿cuándo la vamos a modernizar esa policía? Una policía que las patrullas no tienen GPS, que los radios no tienen GPS, que la información no está totalmente troncalizada. Pero acuérdate cuando fue el cambio cuando pasaron de radios en aquella frecuencia, mandaba a trunking, que fue todo un escándalo. Y recuerdo que hasta algunos amigos allá de Moravia, que los quiero mucho, dijeron, mae, pero me están pasando a trunking, ahora tengo que gastar más para poder intervenirles. Mae, ¿cómo estás diciendo que tenés? O sea, puta huevón. Pero las intervienen, Mau, que son sistemas troncalizados, ¿verdad? Troncalizados, que se supone que son medianamente seguros, pero están intervenidas. Usted agarra a las bandas criminales y los agarra con radios de la policía. ¿Y cómo llegan ahí? Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la contrainteligencia? Nosotros tenemos una policía de fronteras que tiene 500 policías. Senafrón en Panamá tiene 5.500 policías que están cuidando 500 policías, y además de eso usted los mete en kilómetro 35 en el sur. Cuando ustedes van ahí a Golfito y a la frontera, ustedes ven a 35 kilómetros de la frontera un puesto de la frontera que hace la policía de frontera a 40 kilómetros de línea de frontera. Entonces hay muchas cosas que hace rato hay que replantear y que hay que reponer y que hay que reconsiderar. Los programas preventivos se dejaron de hacer, ¿verdad? Todo lo que era pintaseguro, todo lo que era seguridad comunitaria, se quedaron en el mismo molde, con el mismo librito de pintar, con la misma reunión en la comunidad, y seguimos sin transformar ni leer, digamos, las necesidades actuales, y esa falta de perspectiva de los líderes de la policía, pues generan una gran duda, ¿verdad? Una gran duda, y al final terminan respondiendo de por qué estamos como estamos, por qué Punta Arenas tiene 19 homicidios, mi pueblo, ¿verdad? Duro. Pero, ok, vos decís que todo esto se pudo haber traído al día de hoy en estos últimos 2 gobiernos, pero bien organizados, o es algo que requeríamos empezar desde más atrás, tal vez desde la época de Doña Laura, como para también tirar un poquito a Doña Laura, que Doña Laura cuando estuvo con nosotros, qué dama, qué barbaridad, qué impresionante, pero digamos, para también tirar un poquito, esto se tuvo que haber empezado a trabajar desde donde Doña Laura, falló Doña Laura, falló Luis Guillermo, está fallando el señor presidente Carlos Alvarado. ¿A dónde tenemos el fallo? Porque el fallo hay que encontrarlo. A mí me parece que el equipo de seguridad de Doña Laura, no porque haya estado en él, le puso el dedo al renglón, ¿verdad? Yo creo que empezó a hacer una transformación que ya de por sí venía tardía, ¿verdad? Porque digamos, Costa Rica empieza a enfrentar la ola del narcotráfico en los 90 y nadie se daba cuenta, aquí no pasaba nada, ¿verdad? O sea, aquí estábamos ¿verdad? En el living la vida loca y no pasaba nada. Nos damos cuenta hasta el 2000, 10 años después, ya teníamos 10 años adentro, con una policía que tenía serios problemas de formación, serios problemas de profesionalización, con una policía que le hacía falta academia, que era una policía que no tenía estructura, con una policía, digamos, que no estaba totalmente formalizada, con un gran corazón, ¿verdad? Yo aquí salvo a los 14,000 hombres y mujeres porque en su gran mayoría, salvo algunos que se tiran y se cambian de bando, que nos han infiltrado, esa policía está llena de gente llena de corazón. O sea, yo he visto a policías sacarse de su bolsa plata para ir a comprarle leche a un chiquito cuando le hemos sacado en la casa que los tatas los han dejado solos. Yo he visto a policías sacar y comprar pañales y todo eso. O sea, la policía está llena de gente buena, gente muy buena. Pero me parece que el cambio nos agarró tarde y había que acelerarlo, había que darle contenido, había que darle seguimiento, ¿verdad? Yo podría en otro programa con mucho gusto contarles de lo que se hizo, porque yo creo que el proceso se avanzó muchísimo en el 2014 y aún así en medio de la crisis de violencia del 14 al 18 seguimos generando, digamos, un proceso de transformación. Ahí empezamos a reconocer algunos derechos laborales que no se reconocían, se generaron algunas estructuras, ¿verdad? Se dieron muchos beneficios a la gente, se dignificó mucho la policía, se cambió el uniforme. El chaleco antes pesaba 4 kilos, la placa de adelante 2 kilos y la de atrás también, y solamente tenían unidades especiales. Yo salgo de la policía y todos tenían chaleco, los 14,000, y el chaleco pesaba menos de 2 kilos. Empezó un proceso, digamos, de ir adaptando a las necesidades todo el recurso, pero se corta, ¿verdad? Y yo siento que la policía dejó de transformarse, dejó de avanzar. Se detiene en el 2018. Yo siento que sí.
Yo siento que sí, pues, allá Daniel, si se quiere enojar conmigo, no, pero yo siento que el proceso paró y de repente, cuidado, y debo de reconocer aquí que mucho viene. ¿Cuál Daniel? ¿Cuál Daniel? ¿Cuál Daniel? El director de la policía, Daniel Calderón. Ok. Mi comisario. Le cuadra tirarlo bajo el bus, man. Es que no estoy diciendo ninguna mentira. No, yo estoy claro que no. Lo que pasa es que ¿cuál Daniel? Decime apellidos, decime números. No, es que, perdón, tal vez yo no conozco, digamos, todas las gentes, y vos decís Daniel, inmediatamente se me viene al psique y me da miedo todo Daniel Salas, ¿verdad? Entonces, y no tiene nada que ver. No, yo te entiendo, pero le voy a agregar algo a lo que estaba diciendo. Yo también interpreto que a veces la decisión, la orientación, tiene tintes políticos, Mau. Y a veces yo digo que a mí no me venga a decir ningún ministro, como lo decía, por ahí han habido varios ministros, ¿verdad? Que sobre todo con estos gobiernos que han sacado técnicos, se los han puesto de ministro porque no tenían con qué gobernar, ¿verdad? No voy a dar nombres para no, ¿verdad? Porque... Hoy, por ejemplo, hoy me tocó una buenísima. Hoy me dijeron que una asesora de 19 años, que supuestamente nosotros dijimos, en la vida hemos hablado de la madre, pero yo, y lo digo públicamente, y Mau seguro me va a hacer hachas, una asesora de una diputada de 19 años, perdón, pero no tiene carrera política, a menos que venga de ser la presidenta del aula. Nada más, pero no puede, no le da, es que no le da. Eso es jodido. Entonces yo por eso interpreto que tal vez el proceso del cambio de la policía de repente no se ha generado quizá por el gestor político, porque por más técnico que sea, tiene la obligación, ¿no?, de seguir una orientación, una estrategia, una actividad, una política pública. Y ahí es en donde, digamos, uno siente que no está en las líneas trazadas, ¿verdad? Dos preguntas, como porque interesantísimo. Yo después le voy a pedir a Fede y seguramente a usted también que hagamos otro programa, porque es el primer programa, digamos, que aunque se habla mucho de política, se habla mucho de todo este tema de seguridad que nunca lo habíamos tocado, y me parece súper interesante, mucho más interesante que muchos de los podcasts que hemos hecho. Que nos hace mierda el programa de entrada, ¿verdad? No. Compañeros con ustedes, mi co-host Mauricio Batalla, que se acaba de pasear en el programa. Lo que quiero decir es que muchas veces es repetitivo, porque vienen siempre los mismos o políticos y qué sé yo, y hablamos muchas veces de las mismas cosas. Esto ha sido diferente, y por lo menos a mí me he aprendido mucho y me ha gustado mucho. Dos preguntas rápidamente, igual, y yo sé que el tiempo es limitado. Entonces, número uno, ¿qué opina usted de la DIS? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que se la tengo por aquí, déjeme ver. Leo una declaración del ex viceministro de Seguridad, Álvaro Ramos, que dice: hemos empoderado a los criminales, han tomado las instituciones públicas. Con respecto a la DIS, Mau, todo país del mundo, y estas son las dobles morales que a veces en las que pecamos nosotros, todo país del mundo tiene seguridad nacional, todos. Nosotros de repente no tenemos ejército porque, digamos, en nuestra cultura, idiosincrasia costarricense, pues decidimos en el 49, después de la segunda junta reformadora, la segunda república, perdón, la Junta Reformadora de la Segunda República, decidimos no tener ejército, y entonces resulta que el 7 de noviembre del 49, cuando se proclama la nueva constitución, ya no hay ejército, está disuelto. No, pero la DIS viene siendo como el Secret Service. No, pero te estoy hablando, digamos, de dónde nace propiamente no tener ejército, pero el no tener ejército no quiere decir que nosotros no tengamos por qué tener, digamos, seguridad nacional. La DIS está fundamentalmente creada para eso. Que lo hayan usado para otras cosas es el tema de aquí que hay que discutir. A mí me parece que si esto se ha utilizado para inteligencia política, es ahí en donde lamentablemente los políticos echaron a perder la herramienta. La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional está creada bajo una, me parece a mí, bajo una razón totalmente justificada, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿Fue la trocha una buena intención y una mala ejecución? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo estuve en muchas reuniones cuando se discutió el tema de la trocha, porque yo era el director y todo esto. A mí me parece que parte de la ausencia, es que, mira qué interesante, Mau, mucho del problema de violencia, del tema criminal tiene que ver por la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, me refiero yo a que no hay instituciones que llegan a abordar, a acompañar y a hacer germinar, digamos,
o a florecer en la comunidad. Entonces, esas comunidades no eran de Costa Rica, eran de Nicaragua. Ellos cruzaban el tico, tenía que cruzar el río San Juan para que lo atendieran en una clínica nicaragüense, o cruzaba la pulpería, porque nuestra frontera son comunidades transfronterizas, no son simples fronteras. Ahí el tico se casa con la nica, trabaja en Costa Rica y vive en Nicaragua, nada más cruza por uno de los pasos ciegos que hay ahí, que hay como 400 en cada lado, sea Nicaragua, sea Panamá, y ahí viven, ¿verdad? Y así ha sido culturalmente esa gente. Entonces, definitivamente no había forma de cómo llegarle, vea, para llegar a Calero, uno tenía que aterrizar ahí en los Chiles, coger un helicóptero y que te bajara propiamente ahí, en el fango de Calero. Y ahí uno caminaba y le llevaba el agua hasta aquí. Yo fui el que puse la bandera. Entonces imagínate vos que hay escuelitas para 5 personas. El unidocente es un carajo que nadie sabe si llega. El ministerio, yo no sé cómo era el ministerio de educación para pagarle mucho unidocente en comunidades en donde ¿quién carajo sabe si llegó a dar clases? Y le da clases a 1, 2, 3 chiquitos. Esa ausencia del Estado, ¿quién la gana? La ganan los criminales, porque son los lugares en donde se embodega la droga, en donde se guardan las armas, en donde entrenan los paramilitares. Tenemos ejemplos en otros países, muchos. Entonces, yo creo que fue una muy buena intención. Y yo creo que como gobierno eso se debería retomar y hacer de verdad una verdadera calle sobre la línea de frontera para que el Estado pueda accesar instituciones como el ICE, como acueductos, como las mismas empresas privadas, como los ruteros, pero además para que la caja, para que educación, para que la policía, para que todos estén presentes ahí y digamos, más allá de la represión hay un verdadero acompañamiento. La ejecución, pues ahí está, ahí tenemos el caso de La Trocha, ¿verdad? Y la declaración del ex viceministro de que hemos empoderado a los criminales y han tomado las instituciones públicas, a mí eso me para los pelos. Claro. Es que es cierto, lamentablemente. O sea, vos me estás diciendo que tenemos redes criminales en el sector público. En las instituciones, dirigiendo las instituciones. No, yo interpreto. Hablando dirigiendo, pero ahí presentes. Yo lo que interpreto, lo que está tratando de decir don Álvaro es que ya nos permearon las instituciones, las estructuras criminales. Y lo vemos, y explícame cómo salieron los Lara libres ahora, con un fiscal que no quiso, ¿verdad? Que se le olvidó, digamos, solicitar una prisión preventiva. Son cosas que uno, digamos, le preocupa mucho, ¿verdad? Y el problema, digamos, es que lo que pasaba en Colombia empezó a replicar aquí en el 2009, 10, 11. Lo que pasa en México empezó en el 2014, 15, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a ver aquí, digamos, es que nos empezaron a infiltrar las estructuras criminales en las instituciones y lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen los procesos de investigación, los detenidos y demás. O sea, aquí en Costa Rica están lavando muchísimo dinero, ¿verdad? Porque es la única manera en que vos explicas que aparezca tanta plata en casas y todo es una felicidad, ¿verdad? Ves empresarios muertos y uno dice, ¿cómo un empresario lo mataron, verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas la chica que llenaron 13, mae? Esa choza de 4 o 5 pisos toda pintada de negro. Entonces, yo siento que, aquel amigo, yo siento que don Álvaro está hablando casualmente de que la corrupción, digamos, quebró, nos infiltró, y cuando él dice eso, se está refiriendo de que lamentablemente están quebrando la institucionalidad, y eso es terriblemente peligroso. Claro. Y esto uno cuando escucha que no hay escáner, no quieren poner escáner en los puertos, que no se pasan por escáner los contenedores, ¿verdad? Que las fronteras, que los chinos no quieren, que aquel y que ya no dice. Eso es increíble, ¿verdad? Eso, los chinos, te lo voy a regalar, no, porque tengo que darle mantenimiento y como es chino puede fallar. Te lo estoy regalando. Úselo mientras un año o 2 años o 3 años y después no se preocupe, ahí veremos a ver si después nos vuelven a regalar, pero úselo mientras tanto, detenga, no. Y Amelia Rueda empieza a preguntar que de quién es esa directriz, y al final lo único que, y lo tengo grabadísimo en la mente, ¿verdad? Que ella dice que lo único que le han dicho es que de altos funcionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Sí, esas son cosas que uno al final, uno las escucha, las lee en las noticias, y digamos, uno se queda como con mucha duda, ¿verdad? De por qué hay cosas que no se han dado y que lamentablemente terminan viéndose reflejadas en los niveles de violencia, en la criminalidad, en la cantidad de drogas, en la cantidad de armas, en la cantidad de estructuras criminales, y sobre todo, digamos, se ponen en negrita, en cursiva y subrayado, cuando lamentablemente vos ves que no hay opciones de trabajo, ¿verdad? Que no hay mercado, que no hay manera en que mucha gente tenga oportunidades para crecer, tan siquiera para trabajar, tan siquiera para comer. Entonces, en medio de esto es un tema sumamente peligroso. Yo sigo reclamando a dónde está la perspectiva, digamos, en este tema, y que ojalá los candidatos, que ustedes han tenido más de uno, ¿verdad? Por aquí, por el Chavo F, ojalá estén viendo este tema de manera seria, ¿verdad? Que estén analizando esto más allá del populismo y de la obtención de voto, digamos, porque es un tema muy, muy jodido y que requiere dinero, ¿verdad? Y el país está quebrado. O sea, necesitamos obligatoriamente darle tecnología e invertir en la seguridad. Lo que pasa es que no hay plata. Entonces, esto yo no sé cómo se lo van a bailar todos los aspirantes a presidente. Viene un próximo gobierno que la va a tener muy difícil, definitivamente. Como para ir cerrando, Jota, yo quiero que me contes dos cosas para que la gente vea los dos lados de la policía. Quiero que me contes alguna de tus experiencias en calle, que vos digas, madre, vieras cómo me dolió en el corazón X. Y quiero que me digas, madre, vieras cómo me morí de la risa en X. Yo recuerdo una que andábamos haciendo una detención y resulta que el madre que se detiene era una violencia doméstica, pero el madre era un marine. Pero aquel madre que te estoy diciendo, de 2 metros, gigantesco, 2x2, y el madre nada más dice, ¿cuál de ustedes me va a tener? No, yo no. Usted se va a portar bien, ¿verdad? Sí, señor. Pero que me contés algo, o sea, que nos hagas morirnos de la risa un rato, madre, de qué te ha pasado, y también del otro lado, porque la policía en Costa Rica, lamentablemente, es poco respetada, lo cual yo estoy en contra de eso, madre. Al final de cuentas, ellos representan un uniforme para ellos se ponen su uniforme, se ponen su chapa y ellos salen a dar algo bueno por su país en su mayoría. ¿Que hay frutas prohibidas? Hay frutas podridas y lo van a seguir habiendo. Pero en su mayoría ellos tratan de salir a proteger el país, a protegernos a todos los que están en Costa Rica. Y yo lo respeto un montón, siempre lo he respetado, pero contame vos, en algún momento te tocó calle, de fijo. Sí. Mira, es que, digamos, son muchos los que me tocaron a fibras, ¿verdad? Muchos casos. Pero quizá uno de los que yo más recuerdo fue el caso de Yerly, la niña que desapareció en Heredia. Correcto. Cuando yo recibo la noticia ya habían pasado 24 horas y yo me fui a meter a Heredia. Ahí sí perdí todos los niveles gerenciales y me fui a meter a Heredia porque para esa época Yerly tenía la edad de mis hijas gemelas. Yo estuve ahí metido 10 días. El OIJ se retiró ya después de haber hecho una extensa búsqueda. El coronel Arroyo me decía, coronel, aquí ya no hacemos nada, también retiró, pero me dejó una base, un equipito base ahí, ¿verdad? De montañistas y otra gente. Bomber me dejó otro equipo. Yo no quería salir. Yo me metí a cada rato a hablar con los padres de la niña, ¿verdad? Que incluso hubo todo un proceso de investigación en contra de estos. Y yo les preguntaba, dígame la verdad, ¿qué pasó? Yo me sentaba con ellos ahí en la sala de la casa para tratar, según yo, de ver si había algo, ¿verdad? Que no habían dicho que me dijeran a mí, ¿verdad? Yo sentía que esa chiquita estaba por ahí. Yo pasaba y yo volvía a pasar y le decía a los compañeros, vamos a meternos por aquí, yo siento. Y no hubo piedra que no levantara de esa comunidad, no hubo piedra que no levantara. Y no salía de ahí. Yo me quedé 10 días y el día que tuve que levantar, pues había que hacer una conferencia de prensa, ¿verdad? Porque era la noticia. Y yo me metí como por atrás allá a llorar un rato porque esas cosas no le toca la fibra, de verdad. Yo siempre he dicho que la vocación de ser policía está muy ligada a la calidad del servicio que el policía puede brindar. Si no hay vocación,
si no hay sentimiento, es muy poco lo que al final vos puedes ofrecerle a un paisano, a otro tico igual que uno, que no anda con uniforme, pero que depende de vos, depende de lo que vos haces. Eso a mí me marcó muchísimo, digamos, el corazón. Me tocó llegar a Cinchona de primero. Yo iba abriendo trocha con los bomberos. Yo era el director de la Alajuela en ese tiempo. Iba con machete, con un carro de bomberos adelante. Cuando el terremoto de Cinchona, yo andaba en los potreros detrás del colegio universitario de Alajuela, detrás de un delincuente que acaba de saltar con arma cuando se vino el Menión y está en medio de una finca y todas las vacas me vinieron encima y yo me tuve que brincar las hiladas y meterme a la patrulla. Llegué a la delegación. Hacía 2 días había cerrado el puesto que estaba, una caseta que había en la parada de Alajuela. Hacía 2 días habíamos cerrado por un tema de salud y ese día se cayó la caseta. Y yo dije, bendito Dios, que no haya ningún compañero o compañera ahí. Y cogimos para arriba y empezamos a abrir trocha y árboles caídos y calles desbaratadas y ahí íbamos con los compañeros tirándonos para arriba a ver a dónde estaba la cosa y llegamos a la casa en donde encontramos a la primera niña fallecida. Nos tocó y nos pasaron para, los vecinos nos decían que ahí estaba la chiquita, los papás habían salido, no sé si ustedes recuerdan la historia, y la chiquilla había quedado ahí. Y fue muy doloroso, digamos, ver salir su manita entre la tierra y son cosas que uno, yo las voy a llevar para toda la vida, aunque no ande con uniforme. O sea, yo me siento policía adentro y toda la vida creo que lo seguiré siendo toda la vida, ¿verdad? No habrá forma en que uno se quite, digamos, esa piel. Y temas chistosos hay un montón, ¿verdad? Puta, pero después nos acaba es una muy buena. Yo no me puedo imaginar ver, y ahora que soy papá, bueno, yo soy papá hace muchísimos años, pero por cuestiones con la mamá de mi hija y demás, pues, no estamos juntos ni nada, pero ahora que yo tengo aquí a mi bebé, mae, pues usted me dice a mí, mami, se me parte la voz, no, mae, ¿qué va? Yo imagino que mamá está igual, no sé qué todos los antiguos, pues seguro estamos contendidos, weón. Es muy duro, y me tocó ver lo de Monteverde, me tocó ver la masacre de Paquera, y me tocó ver muchas cosas así, pero digamos, cuando hay un niño de por medio, ¿verdad? Pero los niños, Dios proteja a los niños de nuestro país de todo. O sea, yo soy súper chiquillero, yo al más pequeñillo mío me hace como le da la gana, pero mis sobrinos también y mis sobrinitas también. La sobrina mayor no. Esa no, pero Dios proteja a nuestros niños de toda maldad y los aleje de toda droga y los ponga en el camino del bien, nada más. Yo quiero contarles una, pero que no es tan chistosa, pero digamos, nos deja una gran enseñanza de lo que pasa en el país y una gran enseñanza de la necesidad que hay. Yo estaba en la dirección general y llegó la secretaria y me dice, licenciado, le busco una muchacha que se la va a atender, que se la pueda atender. Yo tenía la costumbre de atender a todo el mundo. Yo creo que difícilmente alguien llegó a la oficina a buscarme y no lo puede atender. Y si eso fue porque estaba medio ocupado. Yo nada con todo el mundo. Entonces me dice, la muchacha anda con una chiquita y quiere hablar con usted. Y yo, ¿quién es? ¿Quién me la mandó? ¿Verdad? Porque normalmente es gente que llega con cita. Me dice, no, vino aquí, preguntó quién era, aquí estaba el jefe. Deme un segundito. Yo creo que estaba en algo en la oficina. A los 10 minutos le pásame a la muchacha y entró la muchacha. Y entonces yo recuerdo que le digo, ¿qué le puedo servir? Y me dice, mira, ando buscando una carta de recomendación y quiero que usted me haga una. Me dijo la señora. Ay, esta es prima mía, no la conozco. Yo digo, ok, pero dígame una cosa, pero mira, yo pues, ¿cómo lo voy a recomendar yo a usted si no la conozco? Yo con mucho gusto, pero es jodido la carta de recomendación, ¿verdad? Sobre todo ahora con la famosa ley, ya es más complicado uno hacer una carta de recomendación, ¿verdad? Entonces, en todo caso, yo tampoco sabría qué ponerle en la recomendación. Entonces me dice, vea, yo le voy a contar un poquito de mi vida, me dice más ya de acostumbrarme. Me dice, vea, mis papás son adictos, mi tata está en la cárcel, yo quedé embarazada a los 16 años, esta es mi hija, tengo 19, y yo trabajo para ella y por ella, nada más. Ando buscando trabajo en todo lado y nadie me da trabajo. Yo necesito trabajar.
Con solo que usted ponga eso en la carta de recomendación, yo me la juego. Yo no sé si es chistoso, pero esa es la realidad de este país. Hay mucha gente buena que no tiene oportunidades, que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es sacar una familia adelante, que lo que quiere es pulsearla, y a veces no tiene cómo, no encuentra una mano, no encuentra cómo salir adelante. Imagínate que esa madre pudo haber dicho, no voy a ir a robar para mantener a mi hijo. Voy a prostituirme. Pero no, se fue a buscar al director de la fuerza pública y hágame una carta de recomendación. Por favor, yo me imagínese, o sea, y tiene toda la razón, yo sé que con eso era suficiente, o sea, cualquier persona que tiene una pequeña empresa, vos, Mau, que tenés un restaurante, yo tengo unas pequeñas tiendas, a mí me llega una persona, hoy que estoy en la empresa privada y me dice, mire, don Juan, y me habla así, yo le doy el brete, aunque sea un medio tiempo, lo que sea, o sea, de la poquita ganancia que la comparto. Mau no le cuadra que uno hable de estas varas, porque yo he visto que Mau es medio reservado en estado, pero a mí me vale verga lo que piense Mau. Mau posteó hace un tiempo una gente que andaba buscando brete. Estaban sin comer y llegaron y no me acuerdo, algo le dijeron a Mau y Mau, o sea, como que le tocó el corazón, recibió platos de comida a los madres. ¿Vos te acuerdas allá en el Mall San Pedro, mae? Sí, siempre pasa, Fede, Pero digamos, esa que vos sí, pegaste. A mí lo que me conmovió, yo lo posteé fue porque, no porque se le regalara un platillo de comida, que, o sea, ni siquiera es costo económico, es un platito clásico que cuesta $1,000, o sea, lo mismo que le paga uno seguramente a un guachimán cuando le cuide el carro o lo que sea, ¿verdad? No era el término económico, sino que a mí me conmovió mucho que cuando se les sirvió los platillos, los muchachos antes de comer empezaron a darle gracias a Dios y en voz alta ahí en medio Mall San Pedro, y eso a mí me conmovió mucho. Digo, gracias Dios por estos alimentos, nunca se me va a olvidar, gracias Dios por estos alimentos y permítanos tener un plato de comida mañana también. Y eso a mí me conmovió muchísimo y por eso lo posteé. Por supuesto, siempre hay críticas de que, uy, estás posteando la buena acción. ¿Cuál buena acción? Si no era el costo económico. Lo que pasó fue que me conmovió muchísimo el hecho de que dijeran, ojalá podamos tener también un plato de comida, ¿verdad? Y eso al final se hizo viral y esta otra parte no la posteé, pero la cuento hoy, Fede. Yo creo que a vos sí, y a la gente que está ahí en el grupo que trabaja en el Traguito con Fede, sí, tiempo después. Aquí no trabaja nadie porque no pagamos la caja. Bueno, en el que los tuiteros que coordinan ahí el Traguito con Fede, sí se los conté ahí que después volvió a llegar el muchacho que como se había hecho viral, había encontrado trabajo y llegó a regalarme una matilla, ¿verdad? O sea, andaba vendiendo matas, no sé qué, me llegó a regalar una matita y agradecerme que por yo haber puesto eso en las redes sociales se había hecho viral y él había podido encontrar trabajo. Entonces son cosillas que sí. Y ojalá que... Son las cosas que le parten a uno el corazón. Pero voy a contar una chistosa para salir de eso tan romántico. Sí, dale. Para cerrar con algo vacilón. No digas que es cuando el mae del INSE viene y frena y se cae en el video que salió en CR hoy más hace unos meses. Que viene el mae en Lince, mae, y se baja y se despicha y yo digo, ay, Dios mío, mae, el policía se nos quedó. Yo vi robar a la diputada, la trompé el carro, yo me hago un calusario, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Allá afuera de la caja. No, pero no es ese que le voy a contar. No es ese que le voy a contar. La diputada del PAC. Mis respetos para ella. Una vez me mandan a los básicos a la Alajuela, ¿verdad? Yo era director en Alajuela y fui como 3 años director con Yanina como ministra. Y me mandan unos chiquillos, ¿no? quieren el dientazo, ¿verdad? Todos los mocosillos cuando están en el básico, ay, si usted lo suelta, es una calentura terrible, ¿verdad? Y estábamos en la María Pacheco, ¿verdad? Ahí estábamos casi que en la entrada directa donde se para la 12, ¿verdad? A brincar y todo el rollo, ¿verdad? Y sale uno de los encargados, sí, ahorita cantás, Mau, se te sale el oliguista. Sale uno de los chiquillos encargados y me dice, coronel, hay una bronca afuera. Y habían como 10 chiquillos del básico, ¿verdad? Y que los mandaban a uno para apoyarlo en esas broncas, cuando las barras eran bravas, ¿verdad? Que eran otras épocas. Y entonces le digo yo al líder de los mocosos, hágame el favor, vayan y deténganme al carajo que está haciendo esa locura y me lo traen aquí. Sí, señoría, que el carrerón, ¿verdad? Por la María Pacheco se mete y pasó.
nosotros nos quedamos afuera con el radio, monitoreando la cosa, ¿verdad? De cuando que me traen al león de la liga detenido. ¿A quién? El león de la liga. El león de la liga. Y un policía que era la cabecilla del león. La cabecilla del león. ¿Pero qué están haciendo? Es ese que está haciendo el alboroto, claro. Trajo, bueno, se encalamaba en la malla y empezaba en el pasillo. Y los chiquillos se lo pillaron de la malla y me lo trajeron. No. Usted es sapricista, coronel. Ya lo vi. Usted es sapricista. Yo soy porteño, Mau. Sí. Yo soy del PFC. Lo que pasa es que le ganamos la final, ¿se acuerdan? Alejandro Morera. En el 86. En enero del 87, Juan Carlos Díaz hizo un gol. 2-1 en el Lito Pérez y 1-1 en el Morera Soto. Y de ahí nos fuimos a un fiestón en el Paso de los Turistas que usted no se imagina. Yo estaba estudiando, se había presentado examen, creo que era como de Economía 2, no sé, yo me acuerdo. Y yo cogí el bus, llegué al puerto a la medianoche y ahí cogí la playa y fue brincos hasta que amaneció. Gran equipo ese de Punta Arenas. Neymar cree que es el precursor de tirarse en el área, pero nunca vio a León y Flores. Pero bueno, esos son otros 100 pesos, coronel. Eso sí, es otra conversación, porque si no... Toda la razón, cuando le iba a comprar a Gilberto Roden, porque cada vez que los veía le metía un gol, ¿se acuerda? Sí. Un gran equipo, y bueno, Pistoncillo Velázquez y el Diablo Contreras y mucha gente. Claro, era un equipazo. Un equipazo. Qué terrible. Bueno, vamos a empezar a despedir el programa. Hoy estuvo con nosotros don Juan José Andrade, exministro, director. Más, si yo me pongo a recitar todo el currículum de don J, me dan 3 horas más. Y Mau. Bueno, muchas gracias a ambos por haber compartido hoy con nosotros. Don Juan José sale del país ahorita, pero definitivamente cuando regrese más adelantadito sí tenemos, porque nos interesa muchísimo esos temas de seguridad. Mau ya le picó el gusanito ahí de ver cómo va la hora, pero les agradecemos muchísimo haber acompañado este programa. Buenísima nota, como siempre, recordarle nuestras redes sociales, en @eltragodefede en Twitter, que es donde más estamos, y todas las demás es Un Traguito con Fede en YouTube, Un Traguito con Fede en el website, Un Traguito con Fede en Facebook. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. La verdad es que siempre es un placer estar con gente que de verdad uno dice, ¿cómo aprende uno? Muchísimas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí y cuídense. Un fuerte abrazo a todos.